Ya, ¿qué tal amigas, amigos, amigues de Galáctica? Bienvenidos a esto, las entrevistas galácticas, día especial, 9 de noviembre. En este día queremos conversar sobre las pensiones. Tenemos un contacto digital vía Zoom junto al vocero de la coordinadora No Más AFP desde Santiago, el señor Luis Mesina, que ya lo pueden visibilizar. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, a usted como siempre, muy gracias por la voluntad de poder conversar y también reafirmar la información que es tan importante en este proceso donde estamos a puertas de una nueva ley de reforma de pensiones y queremos entrar de lleno a esta ley. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo considera esta reforma previsional para los chilenos? Bueno, hay varias formas de abordar el tema. La Coordinadora Nacional Noma AFP ha sido bastante crítica respecto de algunos contenidos que plantea la actual reforma, pero sin embargo también valora algunos aspectos que son sustantivos. Voy a partir por lo positivo de forma tal que no generar siempre esta idea de que todo es negativo, todo es malo. Bueno, lo primero valorable de esta propuesta es que reconoce al Instituto de Previsión Social, actual único organismo en Chile que se encarga de la seguridad social. El IPS, para quienes nos escuchan, es el organismo que atiende todas las pensiones del antiguo sistema. Más de 600.000 personas se atienden permanentemente a través del IPS. Y el hecho de que el gobierno haya considerado establecer al IPS como el nuevo órgano público que va a cambiar de nombre, se va a llamar Administrador Provisional Autónomo, como el encargado de la seguridad social, nos parece relevante. Lo segundo que nos parece importante es que de una vez por todas se avance efectivamente hacia la pensión garantizada universal, la PGU, que sea universal, es decir, que llegue al 100% de las personas, y además que cumpla con la promesa que hizo el propio candidato Boric antes de ser electo, que es llevar los 250.000 pesos. Eso es positivo porque la gente no puede seguir esperando. Ahora, los aspectos que son objeto del debate es que las AFP en términos concretos no desaparecen, se modifican, se convierten en inversoras previsionales privadas. Es decir, van a tener que cambiar su composición y se van a dedicar única y exclusivamente a la inversión, a la gestión de inversión del capital acumulado por parte nuestra. Es decir, los más de 148.000 millones de dólares que tenemos acumulados en el pozo, denominado fondo de pensiones, que es de usted, mío, de todos los que hemos ahorrado, eso va a seguir en manos de gestoras privadas, con la diferencia que hoy día se genera una gestora pública que tendrá que competir con estas gestoras privadas, pero bajo la misma lógica del actual modelo de capitalización individual, es decir, cuentas individuales que han sido un absoluto fracaso después de 41 años de implementado este régimen. Vamos a seguir reproduciendo la misma política y ese es el aspecto que nosotros consideramos que es crítico, no es positivo, porque ya se ha demostrado después de 41 años pretender seguir haciendo lo mismo para obtener resultados diferentes es una falacia. Y eso nosotros lo cuestionamos porque pensamos que no corresponde. Lo que debiéramos avanzar es a un sistema realmente público de pensión, un sistema de reparto solidario. Ahora, sabemos también que la derecha en este país se opone rotundamente a cualquier modificación, a cualquier transformación. En estas últimas semanas, meses, ha estado absolutamente envalentonada, de manera soberbia, intransigente, en circunstancias que después del estallido, cuando tuvo pánico, miedo, estaba dispuesta a darlo todo, hoy día está negándolo todo, como lo ha hecho permanentemente. Entonces, ese es un tema relevante que exige un debate más a fondo. Ahora, la discusión va a estar centrada en este famoso 6%, estos nuevos 6 puntos. Ya la derecha ha anunciado que no va a aceptar que ninguno de estos puntos vaya a un tema solidario, sino que sigue la lógica de las cuentas individuales, es decir, seguir transfiriendo, como decía ya, con el 10%, aumentar este 6% para seguir, digamos, distrayéndolo al mercado capital, es decir, inyectando más recursos para el financiamiento de la inversión privada, despreocupándose completamente de las pensiones que actualmente están percibiendo las personas. Este 6% tiene una característica muy especial. Ese 6%, 4,8% va a ir a una cuenta nocional, que en el fondo es un registro que se le hace a cada persona para que al final de la vida activa, cuando se va a pensionar, ese monto se active y se complementa con el ahorro individual. Y el otro 1,8%
va a ir a una cuenta, a un fondo común. Y ese fondo común se va a distribuir de manera equitativa para favorecer a los de menores ingresos, y también una parte de eso va a ir a potenciar, mejorar las brechas de género, corregir las brechas de género, así favorecer a las mujeres. Eso tiene un imperativo relevante, importante, pero sin embargo la derecha ya ha dicho claramente que no va a estar dispuesta a ceder ningún punto en beneficio de esta propuesta de solidaridad, esta propuesta de reparto. Y porque eso devela y demuestra una vez más que la derecha está empecinada en mantener este modelo, este sistema, que en términos prácticos para los trabajadores sigue siendo francamente una vergüenza. Un solo dato que creo que es relevante era los auditores de la radio. Claro. Sí, disculpa. Sí, estábamos escuchando perfectamente el dato que nos estaba mencionando Luis. Sí, perfecto. Mira, en agosto de este año, este es el último dato que tenemos, se pensionaron 17.426 personas. 17.426 personas por pensiones de vejez. Eso implicó un alza del 12,4 respecto del mes anterior. ¿Por qué la gente se pensionó? O sea, la paradoja es que la gente está muy desesperada, entonces no puede seguir esperando. Los fondos están cayendo, todos los contradictoriamente las tasas de interés que están altas compensan un poco la caída del monto de las pensiones. Y este es un sistema absolutamente complicado, alambicado, depende de cuál es la tasa de interés internacional, nacional, depende de cómo se está comportando el sistema bursátil. De eso depende que una persona en un momento determinado decida o no jubilarse. Es tremendamente complejo, pero un dato que me parece relevante: de estos 17.426 personas, 8.105 son hombres y 9.321 son mujeres. El promedio, y esto es lo real, el promedio de las pensiones que sacaron todos estos 17.000 personas son 202.000 pesos. El promedio. Pero si uno toma lo que sacaron los hombres sacaron mucho más, promedio 296.000 pesos, promedio los hombres que se pensionaron. Y las mujeres sacaron en promedio 120.000 pesos de pensión. Y aquí quiero detenerme un solo segundo. Las mujeres son 9.321 las que se pensionaron con una tasa promedio de 120.000 pesos. Pero ¿sabe cuánto es la mediana? Es decir, la mitad de estas 9.321 mujeres. Estamos hablando de más de 4.700. Bajo los 35.000 pesos. Por debajo de los 35.000 pesos. Y tienen que esperar hasta los 65 años, es decir, 5 años más, para poder acceder al pilar solidario, es decir, a la pensión garantizada universal. Esto, francamente, indigno. ¿Cuál es el problema? ¿Qué nos dicen? Pero es que hay que aumentar la edad de jubilación de las mujeres, en circunstancias que las mujeres, cuando pierden el empleo, con suerte a los 50 años, ya difícilmente encuentran pega, y cuando la encuentran, en condiciones de absoluta precariedad, informalidad, haciendo el aseo, cargando pesos que ya no se corresponden con la edad de la mujer, y terminan a los 60 años totalmente destruidas. Mire, un dato que es relevante para los auditores de Radio Galaxia. Las mujeres de la comuna de Vitacura, en un estudio reciente, las mujeres de la comuna de Vitacura Perfecto. viven respecto a las mujeres de los sectores populares 17 años más. No estamos hablando de una cantidad insignificante. 17 años más viven las mujeres de la comuna de Vitacura respecto a las comunas populares. Es decir, las mujeres de Vitacura están llegando cerca de los 88, 90 años, y las mujeres de los sectores populares están muriendo alrededor de los 60, 65 años de edad. ¿Cómo usted va a permitir que afecta a la gran cantidad de mujeres del mundo? Exactamente. Estamos en vivo y en directo conversando junto al vocero del movimiento y la coordinadora NOMA SFP, Luis Mesina, a través de una entrevista vía Zoom. Y también tenemos acá las entrevistas galácticas conversando de un tema muy importante, lo que refiere a las pensiones. Y de hecho tenemos ahí un gráfico que nos puede visibilizar. El bolsillo de los capitalistas no se toca al final, viendo este modelo de que se va a intentar cambiar detrás de lo que refiere a esta reforma de pensiones, y explicar ahí, porque la gente también, de repente el tecnicismo, los números, no hay educación cívica en nuestro país, y se le hace muy complejo entender también los procesos legislativos. Y ahí hay un gráfico muy sencillo para explicar, donde se indica que los bancos y las empresas inyectan recursos a la AFP, los ahorros y las pensiones, y también
este 6%. De hecho, se nos anticipó mucho las preguntas que le teníamos en carpeta, Luis, a lo que refiere el 6%, el negocio de las AFP se termina o no se termina, y se cambia a gestores de, gestores de inversiones, y en ese sentido los porcentajes que, que van a hacer estos cambios paulatinos son cambios progresivos, lentos, que van en beneficio de las pensiones, o simplemente se podría decir que es un cambio hecho a la medida y al traje de las AFP. Bueno, en realidad lo que nosotros hemos apreciado y lo dijimos claramente en nuestra posición, digamos, crítica respecto al planteamiento del gobierno, es que justamente sigue manteniendo el gigantesco ahorro en manos privadas. Y esto es un tema complejo porque, bien usted lo decía, el nivel obsceno de las utilidades de esta industria, que es una industria parasitaria, hay que decirlo, porque en realidad ellos no generan empleo, no generan valor. Entonces, es tremendamente complejo. Mire, un dato que creo relevante para los auditores: el año 2021 las AFP lograron, por concepto de utilidades, 426 mil millones de pesos. 426 mil millones de pesos. Con eso se pueden financiar, a propósito que recién terminó la Teletón, 12,1 teletones. Es el equivalente de lo que ganaron las 7 AFP de Chile, el equivalente a 12,1 teletones en un solo año, para que veamos la dimensión de lo que estamos hablando. Es una cantidad pero estratosférica, es obscena, por eso lo digo, obscena. O sea, en ningún país del mundo, en un país donde estamos enfrentando una crisis tan grande económicamente, una industria que además tiene un mercado cautivo, que estamos obligados a cotizarles a estas AFP y pagarles la comisión, bueno, obtuvieron el equivalente a 12 teletones. Mire, y un dato relevante: el fondo de ahorro que tenemos acumulado entre todos, en septiembre de este año ascendía a la suma de 165 mil millones. Hoy día está en 148.800 millones, es decir, prácticamente en un mes y medio ha perdido más de 16 mil millones de dólares. ¿Y eso por qué? Porque están cayendo las bolsas a nivel mundial, están quebrando algunas empresas, y mucho de nuestro ahorro previsional está invertido en instrumentos financieros fuera del país. Este sistema exacto, no es seguridad social, exacto, ¿se entiende? Porque el riesgo es que lo acompaña durante su vida, y usted no tiene ningún control sobre este sistema. Y por eso decimos nosotros que es un error seguir manteniendo este modelo sobre la base de la capitalización individual. Si habla tanto de libertad a la derecha, la libertad de elección, usted ha escuchado la propaganda obscena de las AFP, bueno, que nos dejen elegir. Los que quieran seguir con este sistema privado, que lo hagan, pero la gran mayoría no le conviene seguir en un sistema como este, y le conviene única y exclusivamente un sistema solidario de reparto. El 74%, y esto es un dato además también relevante, el 74% de los actuales afiliados tiene menos de 10 millones en sus cuentas de ahorro. Menos de 10 millones. Con eso, ¿sabe cuánto van a poder autofinanciar como pensión? Una pensión cercana a los 60.000 pesos. Wow. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a tener que todos ser solidarios a través de la pensión garantizada universal. Por eso cuando la gente dice, no quiero mi plata para mí, yo no quiero solidaridad, resulta que al final usted y yo vamos a tener que ser solidarios con los que sacan menos pensión. Entonces, la solidaridad es fundamental en un sistema de seguridad social. Y en este caso hay que mirar también el actual y el presente y el pasado. Y las Fuerzas Armadas, si hablamos de reparto solidario, están en un reparto solidario a través de lo que refieren sus pensiones, y no se ha tocado ningún recurso, no ha fallado el Estado. Al contrario, han sido sus pensiones que han llegado día a día y que también son bastante altas, considerando con esta también capitalización individual, como lo refiere las AFP. Ahí también tenemos el otro ejemplo para también hablar de este tremendo lobby, porque me imagino el señor del señor del maletín cómo va a estar vuelto loco en el Congreso, golpeando puertas de algunos congresistas. Pero viendo la realidad, el sistema de reparto solidario lo usan las Fuerzas Armadas actualmente en nuestro país, y ha funcionado de maravilla, al parecer, ¿o no, Luis? Sí, bueno, esas son todas las contradicciones que hay aquí en este país, desgraciadamente. Por eso agradezco a la Radio Galaxia que me haya permitido expresarme, porque tenemos tan pocos medios de comunicación. Yo digo que no sean contestatarios, sino que cumplan el rol justamente de mostrar las distintas visiones que sobre la realidad hay. Ese creo que es el rol de un medio de comunicación, ser lo más
pluralista, ecuánime con la realidad, con la verdad. Pero sin embargo tenemos una ofensiva de los medios de canal de televisión particularmente, que cumplen un solo formato y, como bien decía usted, ocultan realidades. El caso de las Fuerzas Armadas es increíble. Los altos oficiales se jubilan antes de los 50 años con pensiones que están alrededor de los 2 millones de pesos, lo que es francamente insólito, en condiciones óptimas de vida, que les permite inmediatamente al otro día de pensionarse encontrar trabajo por el mismo o más remuneración que sacaban en la vida activa. Pero un solo dato relevante también a propósito de su reflexión. Mire, Estados Unidos, el país capitalista, nadie podrá discutir qué es Estados Unidos. Estados Unidos tiene un sistema de reparto puro. Tiene 160 millones de afiliados. Paga 90 millones de pensiones. Y tiene un fondo de reservas que es mayor a los 2,6 billones de dólares. Paga pensiones cercanas al 70-75% de tasa de reemplazo, es decir, el equivalente al sueldo que recibía la persona en la vida activa. Estamos hablando de 90 millones de personas que reciben una pensión por el sistema de reparto de los Estados Unidos. ¿Quién se jubiló por ese sistema? Alejandra Cox. ¿Le suena? Alejandra Cox, para los auditores, Exacto. es la presidenta de la Asociación de AFP chilena. Se jubiló por el sistema estadounidense porque vivió allá 30 años. Su pensión es de 3.500.000 pesos, pero se lo paga el sistema de reparto. Y ella viene en Chile y quiere que nosotros sigamos con el sistema de capitalización individual cuando ella se pensionó por un sistema solidario de reparto. ¿No le parece una inmoralidad? Totalmente. Esta gente oculta estos datos, no se dicen. Yo lo dije hace poco en un programa televisivo ante Bernardo Fontaine, públicamente los panelistas se sorprendieron, pero no quedó más que eso. Entonces esta es la doble moral. Mire, Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia, las 4 economías más potentes de Europa tienen sistemas de reparto y son países capitalistas. Usted cree que Alemania, Francia son países socialistas o comunistas. No, son países capitalistas que comprendieron que la seguridad social no puede estar sujeta a los vaivenes del mercado bursátil, del mercado accionario, porque eso es francamente una ofensa para el hombre, para la mujer sencilla que destina su vida al trabajo en condiciones de absoluta precariedad y que al final, cuando llega a la vejez, tiene que seguir trabajando hasta morir. Y eso es lo que pasaba con este sistema. Exactamente. Y ahí también podemos ver un poco, Luis, que también, por el otro lado, en el oficialismo enarbolaban banderas como este es el fin de las AFP. De hecho, cito ahí a la diputada Camila Rojas, donde en un tweet comenzamos a ponerle fin a un sistema injusto. ¿Es el fin, es el comienzo del fin de las AFP con esta...? Sí, vi el tweet de la diputada Camila Rojas, porque bueno, usted sabe que nosotros Camila Rojas también de alguna manera simpatizaba con nuestro movimiento y fue una diputada que bueno, nosotros también consideramos importante su asunción a la política, especialmente de una zona tan importante como San Antonio. Exacto. Y claro, yo vi ese tweet, claro, me pareció un poco de euforia. Entiendo que muchos de los parlamentarios del gobierno están eufóricos porque creen que efectivamente se va a avanzar en esa dirección. Creo que hay un paso, hay que decirlo, hay un paso, pero un paso insuficiente. Porque como bien decía usted también en la reflexión a propósito de lo que le comentaba yo, este tremendo capital que tenemos ahorrado va a seguir financiando al señor Lux, al señor Mate, al señor Polman, que expanden su fortuna fuera del país, en el caso Luxi, contaminando y destruyendo el ecosistema, pagando sueldos que son absolutamente miserables y concentrando la riqueza de manera, yo diría, obscena para nuestro país. Entonces, lo que debiéramos avanzar efectivamente, porque como bien dice usted, el oficialismo, el gobierno, particularmente Gabriel Boric, decía no más FP, claro, cambian de nombre, se convierten en gestoras previsionales privadas, pero la esencia del negocio se mantiene intacto, no se toca. Las AFP o el fondo de pensiones no se toca, y eso es lo grave de esta propuesta, que esperamos que en el desarrollo del debate se pueda corregir. Ahora, ¿cuál es la explicación que dan en los sectores oficialistas? Bueno, que tenemos la mitad del Parlamento en la derecha, lo que es cierto. Claro. Pero si usted no tiene voluntad, no tiene convicción para avanzar y develar, desnudar, denunciar a esta gente que se opone, al final lo que hacemos es que seguimos corriendo el cerco no hacia los cambios, sino que más bien hacia la consolidación de un modelo, que es lo que ha pasado en estos últimos 3 gobiernos, que no han podido hacer cambio porque detrás de las AFP están los grandes potentados de este país. Exactamente, el lobby, como se dice, es gigante, es gigante. El señor del maletín es tremendo, ese maletín tiene millones y millones de pesos para callar bocas, para callar conciencias
y también las demandas ciudadanas que todos queremos en este país, empezando por las pensiones, porque queremos llegar a una edad de júbilo y no pasar por toda la desgracia que lleva este sistema individual, de capitalización individual que tiene nuestro país, donde lamentablemente todo se basa en la bolsa económica y la bolsa económica parece que no responde a los intereses de los trabajadores, sino que responde a los intereses de los grandes inversores, estas grandes corporaciones a nivel mundial que están mirando atentamente los recursos de nuestro país porque a través de nuestro trabajo le inyectamos nuestro capital, nuestros recursos a estas empresas para que estén con vida y puedan tener suculentas ganancias. Es la conversación junto a Luis Mesina. Sabemos que tienes una agenda muy apretada, Luis. Queremos agradecer este tiempo para poder conversar junto acá con a los amigos de acá de Radio Galáctica de San Antonio y obviamente algún mensaje y saludo que quieras dejar en estos últimos minutos. Sí, por supuesto. Bueno, nosotros teníamos una coordinadora muy potente en San Antonio. Bueno, todas las coordinadoras a lo largo del país son bastante importantes. Está Sergio, nuestro vocero principal. Sergio, que es de la Confedeplus, de la salud, y estamos tratando de rearticularnos. Después de la pandemia no ha sido fácil, pero estamos plenamente vigentes porque el tema de la demanda por seguridad social sigue plenamente vigente y esperamos en los próximos meses tener un impacto mucho más potente en este debate que sin duda requiere de actores sociales movilizados. Aquí no van a haber transformaciones si esta materia sigue solamente en manos de la política, porque bien decía usted, el hombre del maletín se mueve con mucha agilidad y el movimiento social tiene una capacidad importante que tiene que desarrollar, la que es la fuerza de la unidad del pueblo movilizado, y eso es imposible de poder contrarrestar, y por eso necesitamos de estos medios de comunicación que permiten amplificar nuestra voz, permiten dar cobertura y, como lo decía, permiten que las distintas visiones sobre un fenómeno social se puedan manifestar y expresar. Nosotros no tenemos el dogma de fe, no somos poseedores de la verdad absoluta, pero sí tenemos una verdad construida sobre nuestra propia experiencia con el mundo del trabajo, con el mundo de los que sufren, y creemos que esa es la que debe imponerse. Pero estamos abiertos también a discutir con aquellos que tienen miradas distintas. Así que le agradezco infinitamente la posibilidad de darnos estos minutos y espero, estoy a vuestra disposición cuando ustedes lo estimen. Un abrazo grande. Un abrazo a la distancia, Luis, y gracias por su tiempo. Estaremos ahí en conversación para seguir fortaleciendo estos diálogos que le hacen tan bien a la comunidad la información y romper este cerco también que es tan importante. Un abrazo, Luis, sí, que tenga un buen día. Hasta luego.